tal? Bienvenidos a Hablando Derecho, el podcast de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Hoy estamos transmitiendo desde el Museo Regional de Historia de Tamaulipas. En este podcast estaremos hablando sobre un tema muy especial, sobre justicia social. Y para eso hemos invitado a nuestra compañera y amiga, la licenciada Aleida Gutiérrez Candiani, a quien le doy la bienvenida y agradezco que nos acompañe. Buenos días. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y pues, es para mí un orgullo estar aquí participando en el podcast de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y en este escenario que es el Museo de Historia de Tamaulipas. Bueno, vamos a entrar en el tema. Sabemos que los derechos humanos son muy diversos, tienen muchas aristas, tienen muchos enfoques, tienen muchos factores que influyen para que podamos decir que vivimos dentro de un marco de respeto de derechos humanos. Pero tal vez un concepto que engloba bastante de ellos es la justicia social. Pero yo en lo personal lo siento como un término bastante contemporáneo. No sé cuáles son los orígenes y nos gustaría que también el público supiera como una base teórica, empezando por un concepto. ¿Le parece bien? Sí, muy bien. Bueno, pues hablar de justicia social es hablar de muchas cosas, ¿no? Muchísimos académicos piensan o dicen que justicia es justicia, ¿no? Y no merece otro adjetivo. Sin embargo, o sea, cuando nos topamos con la realidad que habitamos y que vivimos todos los días y vemos la desigualdad, la pobreza, la injusta distribución de la riqueza, la falta de acceso a servicios, por lo tanto a derechos, pues entonces ya se crea, ¿no? O piensan o pensamos que es conveniente sí agregarle un adjetivo porque parece que la justicia tiene que extenderse mucho más allá. Entonces es que hablamos ya de justicia social, ¿no? ¿Qué es esto finalmente? ¿No? Es buscar una sociedad más justa e igualitaria, ¿sí? O sea, donde todos podamos tener igual acceso a oportunidades para poder desarrollarnos en dignidad y por completo, ¿no? Siguiendo este orden de ideas, pues es que la Asamblea General de la ONU decide en 2007 celebrar el Día Mundial de la Justicia Social en 2008, que sería el primer día, ¿no? El 20 de febrero de 2008 fue el primer día mundial de la justicia social, ¿no? Y si nos vamos un poquito atrás, ¿no? A la historia, o sea, ¿cuándo fue que empezamos a ver más patente esta desigualdad, ¿no? Que finalmente nos lleva, como digo al principio, a este concepto de justicia social? Es ya cuando vemos la revolución industrial, ¿no? Cuando empiezan a industrializarse los procesos, la gente empieza a migrar de los campos a las ciudades, se hacen los hacinamientos, ¿no? Entonces empieza a notarse la desigualdad, ¿no? Y entonces empieza, ¿no? Como empieza a notarse la desigualdad o empieza a crecer la desigualdad, a ser más patente, pues entonces la gente comienza a moverse en función, ¿no? Para conseguir derechos, ¿no? Estos son los orígenes, pues estamos hablando ya de justicia social, ¿no? Estos grupos que histórica y estructuralmente han sido discriminados en el acceso a sus derechos, pues se mueven, literalmente se mueven para lograr conseguirlo, ¿no? Y eso es cuando estamos hablando también de justicia social en la práctica. Precisamente a eso iba. En todos estos conceptos que cuando lo vemos de una manera holística, cuando lo vemos integral, queremos abarcar tantos conceptos, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo hacemos que eso sea algo práctico? Porque entiendo que las desigualdades han existido siempre dentro del ser humano porque hay una lucha de poder, no sé si inherente, pero siempre ha sucedido que hay desigualdades. ¿Cómo hacemos? Porque es una de las características de los derechos humanos, son progresivos, van evolucionando, ya llegamos a este punto, ya tenemos la visión en la justicia social. Ahora, ¿cómo le hacemos para que sea algo tangible, algo que podamos aterrizar y que se vuelva algo práctico? Pues justamente, por ejemplo, organismos internacionales como la ONU, ¿no? Han tratado de aterrizarlos a través de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Todos esos temas, cada uno de los objetivos, el uno, acabar con el cero hambre, acabar con pobreza, igualdad de género, tiene que ver justamente con temas de justicia social. ¿Y cómo los transformamos en la realidad? Primero, o sea, desde los estados con políticas públicas, ¿no? Con políticas públicas que apuesten justamente por la equidad, ¿no? Por primero reconocer, ¿no? Que hay una desigualdad y entonces entender cómo desde la política pública atiendo a esos grupos para que puedan acceder al ejercicio de sus derechos, ¿no? En igualdad de condiciones que todos los demás que no pertenecen a estos grupos, ¿no? Si me permite, dentro de políticas públicas pues tenemos muchos enfoques, muchas teorías, muchos vertientes.
cómo sería lo necesario para que la política pública cumpliera los requisitos básicos para trabajar en la justicia social. ¿Cómo le hacemos que la política pública esté enmarcada dentro del respeto a los derechos humanos? Que sabemos que los derechos humanos es un abanico amplio de posibilidades para ejercer nuestros derechos. Bueno, aquí estamos hablando de justicia social específicamente. ¿Qué se tendría que hacer para que la política pública fuera efectiva en ese sentido? Yo creo que puede ser, o debe ser, ¿no? O sea, hacer la política pública como atravesar un enfoque de derechos humanos, que finalmente justicia social tiene que ver con derechos humanos, no son como, es como un engranaje, no son conceptos que estén separados, ¿no? No hay derechos humanos, entonces no hay justicia social, ¿no? Entonces, tienen que ser realizadas en el ciclo de las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de multiculturalidad, interseccional, un enfoque de género, ¿sí? Perspectiva de niñez y adolescencia, lo que les competa a las políticas públicas de esos grupos, ¿no? Esa es una de las primeras cosas, ¿no?, que tenía que haber en el ciclo del desarrollo de las políticas públicas. Y también la participación ciudadana, ¿no? Escuchar a las personas, a estos grupos, que vamos a traducirlos en grupos de atención prioritaria, qué es lo que necesitan, ¿no? O qué es, ¿no? Cómo piensan, ¿no?, que podemos distribuir, generar políticas públicas que de verdad los beneficien a ellos, ¿no? Y esto es a través de la participación ciudadana, ¿no? Que la gente se sienta en las mesas cuando hay planes, están convocando para planes estatales de desarrollo, planes nacionales de desarrollo, que vayan y se sienten en las mesas que hacen por sectores. Es importante que la gente que tiene intereses particulares vaya y participe en esas mesas para que se generen esas políticas públicas, ¿sí? Además de todo, tocas ahí varios puntos. Una, estructurar, por decirlo así, en capítulos en cada uno de los ámbitos que influyen, pero también la participación es importante para conocer la realidad de primera mano y sobre todo entender que es una cuestión estructural y es el reto mayúsculo, entender que es la forma en que hemos estado viviendo durante mucho tiempo la que tenemos que cambiar la forma en que nos socializamos, la forma en que trabajamos juntos, la forma de los esquemas económicos en que nosotros interactuamos, todo eso converge en la misma concepción de sociedad. Entonces ahí tendríamos que ser como una participación generalizada en donde todos tengan que poner su pequeño granito de arena, o a lo mejor a quienes le toca poner un poco más, porque tenemos aquí alguien más responsable que otro de crear estas condiciones. Alguien más responsable, creo que aquí todos somos responsables, ¿no? O sea, de diferente manera, sí, porque el poder, está situado en una parte, pero hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad de parte del Estado, como está concebido en esta sociedad, ¿no? Hay una responsabilidad por parte del Estado, pero también hay una responsabilidad por parte de nosotros, ¿no? Porque si no... de la sociedad organizada, de la sociedad que se mueva, que le empuje, ¿no? Porque finalmente, pues han sido las sociedades, los movimientos sociales los que han sido el motor de los cambios sociales, y eso lo vemos en la historia, realmente, ¿no? Sí, porque parece como un surgimiento casi inherente a la sociedad, donde alguien nota la irregularidad y propone el cambio. Entonces, en este sentido, ahorita ya tenemos las propuestas, ya hay históricamente quien trabajó en justicia social y ahora ya tenemos como un esquema en que basarnos para seguir trabajando. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues hacerlo, aplicarlo y siempre cuestionar, o sea, ese siempre no. La justicia social ahorita no es algo que esté acabado, ni que ya se haya logrado. Digo, apenas, vamos a ver nada más así, apenas en 2008 la Asamblea de las Naciones Unidas dijo, bueno, vamos a hacer un día mundial de la justicia social, hasta 2008, ¿no? Y estamos hablando que estas desigualdades estructurales, como bien dices, nos han acompañado durante cientos de años, ¿sí? Cientos de años, ¿no? Entonces, bueno, cambiar este chip de que tengo que participar, que soy corresponsable, que yo no estoy... Esto habla también de comunidad, de un trabajo en comunidad, de entender que formamos parte de un entorno, que podemos cambiarlo y que podemos exigirle, ¿no?, a los tomadores de decisiones que cambien el rumbo si es que sentimos que no nos está sacando de estas desigualdades estructurales, ¿no? Entonces es igual, te digo, o sea, es
es engranaje, ¿no? Es como, en cuestiones sociales siempre dicen, no, los sociólogos te voy a, contexto, depende del contexto, ¿no? Pero es que sí, ¿no? O sea, claro, no podemos ver las cosas como solitas, ¿no? En el vacío, un concepto por concepto, ¿no? Todo se conecta, ¿no? Está correlacionado, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante que como dice, o sea, la ONU te va a decir que los gobiernos se comprometan, ¿no? Que hagan políticas públicas, que no, ¿no? Pero siguiendo ciertos lineamientos. Siguiendo, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ajá, ¿no? O sea, que ellos te dicen, ¿no? El uno es cero hambre, creo que es cero hambre, no me acuerdo literalmente. Que para quien no lo conozca, lo pueden buscar en cualquier página de internet. Y que son de aquí al 2030, vamos a ver, faltan 4 años y veamos las circunstancias en que está el mundo, ¿no? Ahorita. Entonces, ¿qué nos falta? Vamos a organizarnos, tenemos que ser participación ciudadana, es eso, ¿no? Vamos a conocer nuestro entorno, vamos a organizarnos y vamos a comprometernos también por un cambio. Y ese cambio también va a empezar con una cosa bien sencilla, ¿no? O sea, respetar y entender que la otra persona es igual de valiosa, tiene los mismos derechos y es igual de digna que yo, no importa el contexto en el que está, ni cómo se vea, ni de dónde venga, ni nada, ¿no? Ese es creo que es como un eje, ¿no? Un eje toral, ¿no? De esto, ¿no? Reconocer a los demás, la humanidad en los otros y en las otras, ¿no? O sea, eso. Digamos que después de la convención donde se pone todo sobre la mesa, ahora es como el génesis o el inicio en donde ya está el tema. Ahora vamos todos a trabajar sobre él. Y entre más busquemos, más nos informemos y más comprendamos realmente cómo es esa complejidad de relación de la sociedad, incluso de sociedad, de Estado y todo lo que conlleva, será que podamos ir avanzando hacia una verdadera justicia social. ¿Con qué cerramos, licenciada? Pues me gustaría que nos despidiéramos con una frase de Angela Davis, una activista feminista negra, que dice, hay que actuar como si fuera posible transformar radicalmente al mundo y hay que hacerlo todo el tiempo. Es una duda muy bonita, como si fuera posible, es una duda razonable y que ojalá todos lo tuviéramos. Muchas gracias por habernos acompañado, agradecemos al Museo Regional de Historia de Tamaulipas por habernos recibido esta mañana y a nombre de la doctora María Taide Garza Guerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas y de todos los que conformamos este organismo, les agradecemos nos hayan acompañado. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.